Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a este culto virtual. Damos gracias nuevamente a nuestro Señor porque nos permite reunirnos, poder gozarnos a la distancia, pero gozarnos, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor. El salmista en momentos de dificultad, ahí en el Salmo 42, pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y él mismo se responde diciendo: esperaré en Jehová, esperaré en el Señor. Él es mi escudo, es mi salvación, Él es mi roca. Y es así que nosotros debemos confiar en el Señor en todo momento, porque sabemos que Él está con nosotros a pesar de las circunstancias. Aun cuando el túnel parezca más oscuro, ahí está el Señor acompañándonos. Damos gracias a Dios por su misericordia. Vamos a hacer una lectura, y esta lectura está basada en el Salmo 9, versículo 1 y 2. En actitud de oración, con su Biblia abierta, si puede seguirme o si gusta leer, vamos a ver este pasaje, Salmo 9, versículo 1 y 2. Y la palabra de nuestro Señor dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es así que vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más porque nos has permitido estar hasta este momento, que nos has acompañado. Te damos gracias por la predicación de la mañana, Padre, que ha sido de bendición para nuestra vida, Padre. Y en esta tarde te pedimos también por la predicación de esta tarde, que sea para refrigerio para nuestro cuerpo, Padre, que sea un llamamiento a que podamos ser más santos, a un llamamiento a tener una comunión más contigo, un llamamiento que nos anime a ser cada día mejor, Padre. Te damos gracias porque has estado con nosotros y te damos gracias por tu siervo, nuestro pastor, nuestro hermano Emilio Band Favela. Y es así que te pido que seas con él y que seas con nosotros. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, por tu Hijo Cristo Jesús y tu Santo Espíritu. Amén. Vamos ahora a leer la base de la prédica de esta tarde, que se encuentra en Primera de Juan 3, 9 al 18. Primera de Juan 3, 9 al 18. Voy a leer la palabra de nuestro Señor, que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En actitud de oración y reverencia vamos a ser dirigidos por nuestro hermano Edgar Sánchez en los cantos. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel y así
llegó el momento de escuchar el sermón de esta tarde, que se titula Que nos amemos unos a otros, basado en Primera de Juan 3, 9 al 18, que lo va a impartir nuestro hermano Pastor Emilio Van Favela. Que el Señor les bendiga muy ricamente, amados hermanos, estimados amigos. Continuamos en el Día del Señor, ahora en este culto vespertino. Y cómo damos gracias a Dios, hermanos, cómo no darle a Él la gratitud de lo más profundo de nuestro ser, porque ciertamente Él nos colma de beneficios todo el día, todos los días. Nos colma de muchas bendiciones, nos cuida, está con nosotros, nos protege y también nos anima, nos alienta. Él es nuestro Dios. A Él y solamente a Él sea por siempre la honra, toda la honra y toda la gloria. Solamente a Él. Bien, hermanos, vamos a continuar dentro de nuestro culto ahora con la meditación en la palabra de Dios. Ahora traigo un mensaje para la iglesia en cuanto a su amor fraternal. Como decía anteriormente, hemos dicho que febrero es el mes del amor. Bueno, entonces, al finalizar este mes, hoy, último día del mes, queremos traer este mensaje sobre el amor, pero el amor fraternal entre los hermanos en Cristo, en una comunidad cristiana, una comunidad evangélica. He titulado este sermón con una partecita que viene aquí en nuestra lectura. La lectura que vamos a hacer es Primera de Juan, capítulo 3, del 9 al 18. ¿Sí? Del 9 al 18. Y el título del sermón lo he tomado del verso 11. Ahí dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el título del mensaje, que nos amemos unos a otros. Bueno, yo le invito para que tome su Biblia, tome la palabra de Dios en su mano, ábrala, que se abra la luz de las Escrituras allí en su hogar o donde usted se encuentre, y hagamos la lectura de este pasaje. Vuelvo a repetir la cita, Primera Epístola de Juan, capítulo 3, los versos del 9 al 18. Si puede hacerlo, le ruego me acompañe en la lectura. Dice la palabra del Señor: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad
y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí, hermanos, detenemos la lectura y vamos ahora a orar, a clamar al Señor para que Él nos dé su bendición. Vamos, hermanos, a entrar en comunión con el Altísimo, con el Padre Celestial. Oremos. Amado y bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor, una vez más, en este culto para tu honra y gloria, pero también, Señor, dispuestos a meditar en tu palabra, totalmente disponibles para recibir el mensaje tuyo, lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, habla Jehová, que tu siervo oye. Derrámese pues tu bendición en nosotros, Señor, y en esos momentos de meditación, tu Espíritu Santo nos tome de la mano y nos conduzca por el camino de tu palabra. Rogamos que así sea. La honra y la gloria te damos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el título ya lo dije, que nos amemos unos a otros. Sí, es un mandato del Señor. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. Hermanos amados, el amor fraternal es uno de los más importantes distintivos de la vida cristiana. Uno de los más importantes distingos de la vida cristiana. Permítanme iniciar este sermón narrando acerca de un misionero llamado David Livingstone, quien sirvió al Señor allá en África por más de 3 décadas, para ser exactos, 33 años. Cuenta Dwight L. Moody que el profesor Drummond llegó a conocer a algunos nativos africanos a quienes Livingstone ministró. Decían que no entendían muchas de sus palabras, pero lo que los había seducido fue el gran amor que él les prodigaba. Ellos verdaderamente llegaron a amarlo mucho. Cuando días después David Livingstone enfermó, y esto de muerte, ellos le construyeron una choza y lo instalaron allí. Después de haberlo instalado, 2 días después, lo encontraron arrodillado junto a su cama. Arrodillado junto a su cama, muerto. Cuando preparaban su cuerpo para ser llevado de regreso a Inglaterra, los nativos pidieron que le sacaran su corazón para que su corazón se quedara con ellos. Así, de esa forma, reconocieron el gran amor que David Livingstone les tuvo. Así, de la misma manera, debe ser nuestro amor hacia no unos cuantos, no aquellos selectos, sino a todos por igual de los que nos rodean. Pero especialmente a nuestros hermanos en Cristo. Un amor genuino, un amor fraternal, como Dios manda. Tan importante es el amor fraternal entre nosotros que sin él no se puede vivir verdaderamente la vida cristiana, ni en lo individual, mucho menos en la comunidad a la que pertenecemos, la comunidad cristiana.
Nuestro Señor Jesucristo anhela que su iglesia abunde, sí, que rebase o rebose en amor filial los unos para con los otros. Y para ello, respecto a este mismo amor, nos ha puesto el ejemplo, nos ha dado la visión de su propósito y hasta le ha dado un carácter de mandato, calificándolo él mismo de un nuevo mandamiento. Y es que el Señor da un marcado énfasis al amor entre hermanos, porque sabe de los ricos y múltiples beneficios que atrae el amor fraternal. Por eso, a través del apóstol Juan, llamado también el apóstol del amor, nos habla aquí del amor fraternal y nos invita a considerar algunos aspectos acerca de él. Vamos entonces, hermanos, a meditar juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos todo lo que envuelve este mandato. ¿Cuál mandato? Que os améis, que nos amemos unos a otros. Bien, vamos, hermanos, tenemos nuestra Biblia abierta, primera epístola de Juan, capítulo 3. Vamos a ver ahí los versos 9 y 10. 9 y 10. Y dice la palabra del Señor: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aquí con esta lectura, hermanos, les invito a ver que el amor fraternal, es un rasgo distintivo de nuestra regeneración. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Sí? ¿Hemos sido regenerados por Dios? ¿Sí? Entonces algo debe distinguirnos, ese nuevo nacimiento debe distinguirse por el amor los unos con los otros. El apóstol Juan está hablando aquí del nuevo nacimiento, porque dice, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Sí? Todo aquel que es nacido de Dios. Nuevo nacimiento de hombres y mujeres que han creído en Cristo, que le han aceptado como su Salvador y Señor personal, y eso les ha dado el ser nuevas criaturas, nuevo nacimiento. Nosotros sabemos, hermanos, que el nuevo nacimiento solamente proviene de Dios. Solo Dios puede hacer nacer de nuevo a una persona. El mismo apóstol Juan lo enseña en el capítulo 1 de su Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Allí dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol Juan está diciendo que ni la herencia sanguínea, ni los esfuerzos carnales, ni las buenas obras, ni la fuerza de voluntad, ni las riquezas, ni la religiosidad, ni las oraciones intercesoras, ni las promesas, ni los sacrificios, ni las mandas, ni las ofrendas podrán dar el nuevo nacimiento, solo el toque del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, la regeneración o el nuevo nacimiento es solo hecho por Dios.
el que es nacido de Dios. Así que las personas que han nacido de Dios no deben tener, deben de tener por lo menos 3 características según nuestro pasaje. ¿Cuáles 3? Ahí está en el verso 9 la primera. No practican habitual y constantemente el pecado. La segunda, ya está en el verso 10, practican la justicia. Y número 3, también en el verso 10, aman a sus hermanos. Por eso decimos que el amor fraternal es un rasgo distintivo de la regeneración. Cabe hacer notar que aquí el apóstol Juan coloca en un mismo nivel, ¿verdad? En un mismo nivel la práctica de la santidad, la práctica de la justicia y la práctica del amor, el amor fraternal entre hermanos. Y es que para el apóstol, el amor entre hermanos es una de las cosas distintivas de los que son de Dios. Por eso notamos el fuerte énfasis que hace cuando dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Verso 10a. Esto quiere decir que una cosa que nos va a distinguir de quienes no son de Dios, no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo, es precisamente nuestro amor fraternal, porque sin él no se puede practicar ninguna justicia. Tiene mucha razón nuestro Salvador cuando dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Y el apóstol Pablo también escribió, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Primera a los Corintios 13:13. Nosotros nos equivocamos muchas veces y pensamos que lo que nos diferencia de los demás es nuestra fe en Cristo, nuestro credo o nuestro cuerpo de doctrinas. Pero no es así. El verdadero distintivo, la cosa que nos distingue, la cosa que nos hace diferentes entre cristianos y los que no lo son, es nuestro amor fraternal. Observemos la firme sentencia apostólica al final del verso 10. ¿Qué dice ahí el apóstol Juan? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Bueno, hermanos, entonces el amor fraternal es un rasgo distintivo de nuestra regeneración. Pasemos entonces ahora a la segunda enseñanza. Para ello vamos a utilizar el verso 11. ¿Sí? El verso 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Aquí le invito a ver, hermano, que el amor fraternal es un rasgo distintivo de nuestra sumisión a Cristo. El amor fraternal es un rasgo distintivo de nuestra sumisión a Cristo. Si nosotros decimos, he recibido a Cristo como mi Salvador, pero también y sobre todo como mi Señor, entonces voy a obedecerle. Bueno,
Pues una de las cosas principales es este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Bueno, entonces no solo es un rasgo distintivo de nuestra regeneración en Cristo, sino es un rasgo distintivo de nuestra sumisión a Cristo. Sí, hermanos. Varias veces los apóstoles habían oído este mandato de labios de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la última noche que Él estuvo con ellos, al instituir la cena del Señor en aquel aposento alto, dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Allí mismo, después de sus enseñanzas de la parábola de la vid y los pámpanos, les dijo con firmeza: esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15:17. Sí, el amor fraternal entre nosotros es tan importante que el mismo Señor le da la categoría de un mandamiento divino. Y es que todo mandamiento, cualquier otro mandamiento, en esta sola sentencia se resume: que nos amemos. Por medio del amor se cumple todo lo que Dios nos manda. En el amor. Pablo dice: no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, del 8 al 10. El apóstol Juan tenía muy en cuenta este mandato de Cristo y nuestra obediencia al mismo. Por eso cuenta la tradición que Juan, siendo ya muy anciano, era miembro de la iglesia de Éfeso. Ya muy ancianito, los jóvenes lo ayudaban a levantarse de su asiento, ir al frente, y él solamente decía estas palabras: hijitos, amaos los unos a los otros. Y después era conducido de nuevo a su asiento. Sí, es un rasgo distintivo de nuestra regeneración en Cristo y de nuestra sumisión a Cristo. Pero vayamos adelante, amados. Ahora abordemos los versos 12 y 13 aquí en nuestro pasaje. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Bueno, hermanos, aquí les invito a ver que el amor fraternal es un rasgo distintivo de nuestra adopción en Cristo. Adopción. ¿Sí? Llevamos 3. Regeneración en Cristo, sumisión a Cristo y ahora adopción. Adoptados como hijos. Adopción en Cristo. El amor fraternal es exclusivo de los hijos de Dios. De los hijos de Dios, es decir, los que son de Cristo, los que han recibido a Cristo como su Salvador
que dice la Escritura, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que son del maligno, los que son hijos del diablo, no pueden sentir el amor fraternal. Juan lo ilustra con la vida de Caín, quien por ser del maligno, en él no hubo amor fraternal, sino que dice la Escritura, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Las personas del mundo y que no son hijos o hijas de Dios no pueden sí sentir afecto, pero no el verdadero amor fraternal. Y es que el amor verdadero, el amor fraternal, es el que simplemente se da, que no pide nada a cambio, es el que es inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no lo pueden experimentar los que son hijos del diablo, sino solo aquellos que son hijos de Dios. Los que son del mundo se levantan el uno contra el otro, persiguiendo intereses mezquinos. Y entonces suceden las tragedias, las violencias, los asesinatos y demás. Los que son del mundo aborrecen, pero los que son de Dios aman. Porque el amor del Padre realmente está en el corazón de ellos, porque ahora somos hijos de Dios, hijos de Dios. Y si somos hijos, tenemos que ser como nuestro Padre. Y mire, déjeme decirle algo, Dios no aborrece a nadie, no odia a nadie. Si lo hiciera, sería homicida, porque ¿qué dice aquí? ¿Verdad? Que todo el que aborrece es homicida. Homicida. Entonces Dios ama a todos, a todas las personas, sin acepción de personas. Nosotros como hijos de ese amoroso Padre Celestial, también debemos amar como Él, porque su amor, el amor de Dios, es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Mire lo que escribe el apóstol Pablo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Así que el que es de Dios puede amar como Dios ama. Un rasgo distintivo de nuestra adopción en Cristo. Bueno, regeneración, sí, también, o nuevo nacimiento, sumisión, obediencia, y también adopción como hijos. Pero vamos a ver algo más, hermanos. Vamos a ver algo más aquí. Abordemos ahora los versos 14 y 15. Y dice la palabra del Señor: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, aquí le invito a ver que el amor fraternal es un rasgo distintivo de nuestra salvación en Cristo. Si usted dice, yo he creído en Cristo y por eso soy salvo, bueno, mi salvación tiene un distintivo, un rasgo distintivo: su amor fraternal, los unos con los otros. Bueno, es un rasgo distintivo de nuestra salvación en Cristo. Es decir, nos damos cuenta que somos salvos y que tenemos vida eterna cuando amamos a los hermanos. Muchos no están seguros de su salvación,
pues deberían asegurarse midiendo su amor por los hermanos en Cristo. Pues dice el apóstol Juan que el que no ama a su hermano, entonces aún permanece en muerte. El aborrecimiento, el odio, no caben en una vida cristiana, en una vida que ha sido redimida de la podredumbre del pecado, que ha sido regenerada, que ha sido salvada, transformada por el inmenso poder de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha salvado de todos nuestros pecados. Pero si alguno que se dice cristiano aún aborrece a su hermano, entonces todavía tiene vigente el pecado de homicidio en su vida. Por lo tanto, todavía no es salvo. Aún, dice aquí el apóstol Juan, permanece en muerte. Y si está en muerte, no puede haber vida eterna permanente en él. Es muy interesante observar el énfasis con que el apóstol Juan afirma estas palabras. Vea en el verso 14, nosotros sabemos, énfasis en saber, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora vea el verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esta primera epístola del apóstol Juan, hermanos, consta de 105 versículos. Está dividida en 5 capítulos y sumando los versículos suman 105 versículos. Bueno, en 105 versículos, 39 veces el apóstol Juan utiliza los verbos saber o conocer en sus diversas variantes. Saber o conocer. Cuando tenga una oportunidad y pueda leer la primera epístola de Juan, sus 5 capítulos, cuente o subraye las veces que dice sabemos, sabéis, conocemos, conocéis. Entonces, podemos definir que 1 de cada 3 versículos habla acerca de esta seguridad. Sabemos. ¿Sí? Bueno, y una de las cosas que debemos estar bien seguros, hermanos, es esta: que ninguno que aborrece a su hermano tiene vida eterna permanente en él. ¿Cómo está su relación con sus hermanos en Cristo? Con sus hermanos en la carne. Le he hablado hoy que el amor fraternal es un rasgo distintivo de su regeneración en Cristo, un rasgo distintivo de su sumisión a Cristo, es un rasgo distintivo de su salvación en Cristo, ¿verdad? Entonces, debemos de tener en cuenta esto, hermanos. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hermanos? Vamos a terminar, hermanos, con los versos del 16 al 18. Al hacer la lectura, le invito a pensar que el amor fraternal es un rasgo distintivo de nuestra comunión en Cristo. Fíjese lo que dicen, versos del 16 al 18. En esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Un rasgo distintivo de nuestra comunión en Cristo. En otras palabras, el amor fraternal debe expresarse, así como el mismo Señor Jesús lo expresó, dando su vida por todos nosotros, por usted y por mí también. Según nuestro pasaje, los cristianos debemos manifestar el amor fraternal en 3 maneras. Número 1, dando la vida por nuestros hermanos. Número 2, sirviéndoles con los bienes materiales. Y número 3, amarles de hecho y en verdad. No solo de dientes para afuera, sino de hecho, con hechos y en verdad. Permítanme transcribir lo que dice el gran predicador Joel C. Gregory acerca de la necesidad de expresión del amor entre los hermanos de la iglesia. Dice así él: Cristo amó a la iglesia antes que ésta existiera. Él ama a la iglesia, ya existiendo, a pesar de sus deficiencias, a pesar de sus imperfecciones o de sus insuficiencias. Cristo ama a la iglesia como realmente es. No es una iglesia perfecta, imaginaria. Él ama a las iglesias, así como amó a la iglesia de Corinto, de Galacia, de Colosas, de Tesalónica, aun cuando aquellas iglesias tenían serios problemas espirituales y éticos o morales. Si nuestra iglesia actual, es digna del amor de Cristo, entonces es digna de nuestro amor. Se engañan los que buscan una iglesia sin defecto para amarla. Jamás la encontrarán. La iglesia tal como es refleja la iglesia que Cristo ama. Nuestro Señor demostró su amor por nuestra iglesia, por su gran entrega de sí mismo en la cruz del Calvario. Su amor es un verbo, actúa. Nuestra iglesia necesita de nuestro amor ahora, más que nunca, hermanos. Ahora, en medio de esta pandemia, necesitamos buscar a nuestros hermanos en Cristo. Nuestra iglesia no necesita nuestra emoción, no necesita nuestra simpatía, ni sentimientos profundos en el futuro. Necesita nuestra presencia, necesita nuestros dones, necesita nuestro trabajo, pero sobre todo necesita el amor en el presente, aquí y ahora. Así que, amados hermanos, el amor fraternal debe expresarse no solo con palabras, sino como dice aquí nuestro apóstol Juan en este versículo, de hecho y en verdad. El Señor encamine nuestros corazones a tomar la mejor decisión y amemos de todo corazón a nuestros hermanos, así como el Señor nos lo ha mandado. Así sea. Amén. Vamos a orar.
Amantísimo Padre, una vez más estamos ante tu presencia, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, para agradecer tus bendiciones. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, el mensaje ha sido expuesto. Ahora, Señor, corresponde a tu Espíritu el aplicarlo a cada corazón, para que cada corazón no solamente sea oidor, sino hacedor de tu palabra. Rogamos, Señor, que así sea. Sigue, Padre, obrando en las personas que escuchan el mensaje, en el lugar donde estén, en la parte del mundo donde estén viendo este video y recibiendo este mensaje. Señor, atráeles hacia ti. Señor, hazles el llamamiento santo. Que ellos vengan a ti, Señor. Que ellos puedan tener ese encuentro maravilloso y feliz con nuestro Señor Jesucristo y encuentren en Él todas las respuestas y todas las soluciones. Rogamos, pues, Señor, que así sea. Y sigue bendiciéndonos, Padre, y te damos gracias, Señor, porque podemos, Padre, en tu nombre, volver a reunirnos presencialmente. Pedimos que el próximo domingo podamos hacerlo, que nos lo concedas, Señor. Rogando, Padre, que no solamente sea un porcentaje, sino toda nuestra iglesia amada, muy pronto podamos reunirnos todos y todas, niños y niñas. Pero por lo pronto, gracias por esta oportunidad de este porcentaje y abrir o reabrir las puertas de nuestro templo. Gracias, Señor. Pedimos, Padre, tu bendición para todos los enfermos. Pósese tu mano de poder en sus cuerpos. Concédeles, Señor, su sanidad. Rogando, Señor, tu bendición para todos nuestros hermanos en Cristo y para todos nuestros queridos amigos, personas que simpatizan con el Evangelio y que nos están viendo. Bendiciones para todos, Señor, es nuestro ruego. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Si usted está recibiendo a Cristo como su Salvador personal, Salvador y Señor personal, por favor, comuníquese con nosotros. Nosotros estaremos muy contentos de recibir su comunicación y también de servirle, ayudándole en su crecimiento espiritual. Concédanos esa dicha. Aquí aparecen unas direcciones electrónicas para que, por favor, se contacte con nosotros. Pedimos, pues, del Señor toda clase de bendiciones para ustedes, para sus apreciables familias, para todos sus seres queridos y personas allegadas. Dios les bendiga muy, muy ricamente, hermanos, amigos. Muchísimas gracias. A Dios el Padre Celestial,